En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ayer en Miami el presidente Santos, de visita por los Estados Unidos, en la que no le ha ido peor porque no es posible que le vaya peor, se puso en evidencia. El presidente Santos definió los términos de la guerra que está librando y con esa definición nos explicó por qué la está perdiendo. Porque cuando uno libra la guerra que no es, necesariamente la pierde. Los franceses esperaban a los alemanes en la línea Maginot y los alemanes se fueron por las Ardenas y volvieron pedazos a Francia, porque Francia libró la guerra que no era en el sitio que no era. Los Estados Unidos se negaron a entrar en la guerra porque los japoneses eran unos hombres tranquilos y serenos que inclusive les mandaban delegaciones a Washington, como la que estaba ya el día del bombardeo a Pearl Harbor, que les hizo entender a los Estados Unidos cuál era la verdadera guerra. Pues el presidente Santos resolvió batallar la guerra equivocada y se inventó una guerra política. El presidente dijo ayer que quiere acabar la violencia política. Alto ahí, señor presidente. No se equivoque, no se siga equivocando y no siga arrastrando al país hacia ese abismo hacia el que usted lo conduce. El presidente Álvaro Uribe estuvo 8 años en el gobierno, explicándole a los colombianos que tenía enfrente una amenaza terrorista, es decir, una amenaza que no se ejercía a nombre de ninguna estructura, de ninguna ideología, de ningún comportamiento de naturaleza política. Era terrorismo inspirado y financiado por el narcotráfico, que era el combustible que alimentaba esa supuesta guerra. 8 años invirtió el presidente Uribe en esa batalla, la que ganó. Cuando le entregó la presidencia a Juan Manuel Santos, las FARC eran una culebra viva, en expresión del propio presidente Uribe, pero metida entre la selva, fugitiva, derrotada. No solamente derrotada en el terreno de la imagen política, sino derrotada en el terreno militar, perdida, vencida, acabada. El presidente Santos, en palabras de Alfredo Rangel, le puso un balón de oxígeno a las FARC, se lo llevó para La Habana a justificarlos como una organización de naturaleza política. Pero no lo había dicho en esos términos. Todo se desprendía como una consecuencia natural de los temas que se iban a tratar. Los temas eran de naturaleza política, ya está el doctor de la calle hablando del futuro de los partidos y hablando del futuro de la democracia y al futuro de las elecciones, con unos bandidos terroristas narcotraficantes. Esa es la equivocación más dramática que se ha cometido en la historia de Colombia. Pues ayer el presidente Santos en Miami, en la desesperación de las noticias que estaba recibiendo, que eran calamitosas, porque los Estados Unidos sí tienen muy claro que los de La Habana son unos delincuentes que tienen que pagar sus cuentas con la justicia americana, sea cualquiera el resultado de estas conversaciones. Al influjo de ese impacto, desesperado, hizo 2 cosas. Nos declaró estúpidos a todos los que no estamos de acuerdo con él. Gracias, señor presidente Santos. Nosotros no lo vamos a tratar de estúpido porque no vamos a pagar con esa misma moneda. Usted es un hombre profundamente equivocado. Es un gobernante que no sabe dónde está parado. Pero no lo vamos a injuriar con un calificativo como esos. Pero eso no vale la pena, no vale la pena. No lo tenemos en cuenta. A uno no lo ofende quien quiere, sino quien puede. No olvide eso. Pero en segundo término dijo que todo lo que quería era acabar la violencia política. ¿Cuál, señor presidente Santos? La violencia liberal conservadora, la violencia política de los años
50, que fueron los que siguieron a la tragedia de 1948, donde su anfitrión de La Habana, Fidel Castro, vino para asesinar a Jorge Eliezer Gaitán, sabotear la Conferencia Panamericana y destruir el país. Esa violencia política, le quiero contar para su información que se acabó esa violencia definitivamente con el interregno dictatorial que padecimos como medida durísima que tuvo que pagar el país para restablecernos de esa guerra política, y el armisticio definitivo quedó signado el 1 de diciembre de 1957, cuando los colombianos aprobaron el plebiscito que condujo a la paz definitiva entre los partidos políticos. No es a esa violencia política a la que usted se refiere, entonces, por supuesto. ¿Será la violencia comunista armada desde Cuba por Fidel Castro, por su anfitrión, señor presidente? Le quiero recordar que el comunismo se acabó con la caída del muro de Berlín, con la descomposición de la Unión Soviética, con la situación incomprensible de China, que mantiene una estructura jurídico-política como marxista, pero practica el capitalismo más resuelto que se ha conocido en la historia del capitalismo moderno. El comunismo se acabó, señor presidente. ¿A qué guerra política se refiere usted? ¿A la guerra de 4 trasnochados políticos como la señora Piedad Córdoba o el señor Cepeda o el señor Lozano de Voz Proletaria? ¿Esa es una guerra política que usted está negociando? ¿Usted sabe cuál es el caudal político que tienen las FARC, el nivel de reconocimiento positivo? El 2 o el 3% o el 1,5%, es decir, están en el margen de error, no significan nada en la vida del país. ¿Qué son entonces? Señor presidente, sépalo, de una vez, entiéndalo, son unos terroristas narcotraficantes a los que no se les puede reconocer estatus político porque no lo tienen, porque no representan una parte significativa del país, ninguna, y porque no la pueden representar. Un negocio ilícito como esos apenas envuelve a unos poquísimos que son los que lo disfrutan, los que se enriquecen a su sombra y que mueven desde luego con la punta de sus fusiles a otros infelices que gimen bajo su yugo, mucho más ahora que cuando usted recibió el gobierno, porque usted ha dejado caer la lucha contra el narcotráfico. Hace unos pocos minutos Alfredo Rangel nos daba unas cifras desconsoladoras. En este año usted acabó la fumigación con glifosato, la redujo a la mitad, y a la mitad redujo la erradicación de cultivos ilícitos. Y en zonas como el Catatumbo se comprometió a no erradicar, y algo peor, se ha comprometido a indemnizar a los delincuentes que estaban sembrando coca y que han visto dañados sus cultivos. Hay que indemnizar la delincuencia. Señor presidente, qué equivocado anda usted. Y quiere que los colombianos lo acompañen, dizque en esa paz. Paz con narcotraficantes, paz con explotadores ilegales de oro, paz con terroristas que defienden con el terrorismo su derecho a seguirse enriqueciendo fabulosamente con la cocaína, con el oro y con el combustible que llega de contrabando de allá de la tierra de su nuevo mejor amigo, el señor Nicolás Maduro. No, presidente, usted está profundamente equivocado, radicalmente equivocado, conmovedoramente equivocado. Se lo diríamos con todo el sentido que la expresión tiene. Nos conmueve su inocencia para llamarla de algún modo. No nos atrevemos a decir que todo eso sea de mala fe. No creemos tanto. Creemos simplemente que usted es un presidente que nunca supo dónde estaba parado. Pero no nos obligue a que los colombianos paguemos su desorientación definitiva. No es una violencia política la que tiene que enfrentar. Es una violencia terrorista y narcotraficante. No lo alcanzó a aprender usted de su jefe, el doctor Álvaro Uribe Vélez, porque hemos entendido que usted es un mal alumno. Usted no cree en esas cosas simplemente porque no las comprende. No entendió el discurso de Álvaro Uribe y tiene el discurso equivocado, y ese es el precio que está pagando en su visita a los Estados Unidos. Cuando va a pedir apoyo para las conversaciones de paz, le dicen que por supuesto,
pero que esos bandidos con los que está reunido pagarán sus crímenes ante la justicia americana porque se lo merecen.